Estamos continuando con el libro de Santiago y esta es la parte número 7. Y hoy vamos a estar hablando sobre nada más y nada menos que la paciencia. Yo sé que muchos de ustedes habían estado esperando ese tema, ¿verdad que sí? Con mucha paciencia esperando hablar sobre la paciencia. Así que estaremos en este día hablando sobre eso, continuando en este libro tan lleno de tanta enseñanza para nosotros, la Iglesia del Señor, que es el libro o la carta de Santiago. Y este es un libro que, como ya hemos dicho, fue escrito a la Iglesia del Señor, la iglesia de los comienzos, ¿verdad? La primera iglesia o la iglesia primitiva, como se le conoce, y fue escrita en un tiempo de crisis para la iglesia porque había persecución, había cosas que estaban sucediendo, que la iglesia se estaba dispersando por muchos lugares debido a la persecución, pero todos sabemos que también era parte del plan del Señor de llevar a su iglesia, comenzar a movilizar a la iglesia. Y dentro de ese cuadro es que Santiago, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia del Señor en Jerusalén, comienza a escribir esta carta para los creyentes y para animarlos en la fe, pero no solamente cualquier tipo de fe, sino una fe viva y verdadera en el Señor. Así que había persecución, había muchas dificultades en ese tiempo y Santiago le está escribiendo a la iglesia. Y este libro de Santiago es una carta a ellos, diciéndole cómo vivir la fe verdadera en medio de tiempos difíciles o tiempos de mucha dificultad. Y cómo tener el carácter de Jesús en medio de todo lo que estaba aconteciendo y mantenernos, ¿verdad? Como iglesia hoy día, siguiendo al Señor aún en medio de las crisis, porque siempre han habido crisis, algunas peores que otras, y en estos tiempos también hay, y continuará siendo así hasta que Jesús regrese por su iglesia nuevamente. Y pues Dios puede producir en nosotros cosas buenas por medio de los tiempos difíciles. Nosotros lo creemos, lo hemos visto, la Biblia lo enseña, y el Señor quiere producir también en nosotros un carácter que sea pues un carácter digno de representar al Señor donde quiera que nosotros estemos. Así que vamos a leer la palabra del Señor y luego oramos para continuar con ustedes en este día. El libro de Santiago, en el capítulo 5, versos del 7 al 11, vamos a comenzar ahí. Y comienza diciendo así en el verso 7: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Recuerde esa palabra. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Así que vemos estos versos y vamos a comenzar a hablar de lo que Santiago está diciendo al pueblo del Señor a través de estas palabras. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender tu palabra, a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra. Así que gracias, Señor, te pido por cada uno de los que están aquí mirando, Señor, y están escuchando. Bendícelos en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y ayúdanos en este día, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. No es con nuestras fuerzas ni sabiduría, es por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que Santiago pues está expresando varias cosas aquí, y de hecho también ya en breve vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del 2 al 4, vamos a estar leyendo esos versos ya en breve, porque eso es en el comienzo de esta carta. Pero
Cuando hablamos de enseñar algo, por ejemplo, cuando hablamos de enseñar algún tema en específico, como vamos a decir que enseñar matemáticas o enseñar cualquier tipo de cosas, específicamente en las matemáticas, hay que enseñar el trabajo que uno hace cuando uno está haciendo o va a entregar un trabajo a un profesor, a un maestro. Hay que demostrar el trabajo que uno está haciendo. No es simplemente poner la respuesta y entregársela. La mayoría de las veces un profesor o un maestro te va a pedir, cuando tú estás haciendo resolviendo problemas en la matemática, te van a pedir que le pongas ahí en el papel, en algún lado, que le demuestres que tú hiciste o resolviste ese problema y cómo lo hiciste. Y entonces no es solamente entregar. Yo recuerdo que a veces cuando estaba todavía en la escuela primaria y comenzando a aprender matemáticas, entonces me pedían una asignación o una tarea, y cuando la entregaba, la de matemáticas, a veces la entregaba y solamente tenía las respuestas. Y entonces la maestra o el maestro siempre hacían los comentarios: necesito ver el trabajo, y quitaban puntos si tú no demostrabas cómo es que habías resuelto el problema o cómo habías resuelto lo que te estaban diciendo ahí en el papel. Así que había que demostrar el trabajo. Y el propósito por el cual ellos, los maestros, piden esto es para que aprendamos el proceso de resolver esos problemas, que es tan importante, para que cuando tengamos que resolver ese tipo de problemas en otras maneras diferentes, o otro tipo de problemas relacionados, nosotros nos apoyemos en el proceso. Y una vez que uno aprende el proceso, no importa cuán diferente sea el problema, ya tú aprendiste el proceso. Si aplicas ese mismo proceso, el maestro o la maestra están asegurándose de que tú entiendas y aprendas que el proceso es lo que te va a ayudar luego, más adelante, a resolver otros problemas. No solamente saber la respuesta. Así que no siempre vamos a tener la respuesta, como normalmente los libros de matemáticas siempre tienen la respuesta en la parte de atrás. Tú vas y buscas, todas están ahí. Si usted no lo sabía, ya se enteró. Cuando usted ayuda a su hijo o a su hija a hacer algún problema de matemáticas, en la parte de atrás del libro, casi siempre, 99% de las veces, están ahí todas las respuestas, o la mayoría. Así que no es solamente saber la respuesta, es conocer el proceso, porque hay un propósito cuando uno conoce el proceso, porque luego más adelante ya tú puedes resolver cualquier otro tipo de problemas si ya tú aplicas el proceso. El proceso te va a garantizar el resultado que tú necesitas. Así que la respuesta, en el sentido de nosotros los cristianos, la respuesta a todos nuestros problemas y a todas las situaciones difíciles que nosotros pasamos, ya sabemos nosotros como cristianos cuál es la respuesta a nuestras situaciones y a nuestros problemas y a los tiempos difíciles y a las crisis. La respuesta es Jesús. Jesús es la respuesta. Qué fácil suena eso. Sabemos la respuesta, pero sabemos en realidad cuál es el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para que Jesús sea verdaderamente el que nos sostiene a través de las situaciones, quien nos ayuda, quien nos levanta, quien nos fortalece. ¿Cuál es el proceso? Y yo creo que aquí, en este libro que estamos leyendo en Santiago, específicamente los versos que leímos hace un rato, nos está hablando de ese proceso, que conozcamos y qué hace ese proceso en nosotros para entonces poder atravesar cualquier situación. ¿Cuál es el proceso para que Jesús me ayude a mí a enfrentar las diferentes situaciones que atravesamos en nuestra vida? ¿Cuál es ese proceso? Si aprendemos este proceso, no importa cuál sea el problema o la situación, siempre sabremos cuál es el proceso que el Señor quiere que nosotros aprendamos, no importa cuál sea la situación. ¿Cómo es que Jesús me ayuda en medio de las dificultades y de los problemas? Lo primero que tengo que saber es
lo más importante no es lo que Dios me puede dar, sino que el Señor está conmigo. Eso es lo más importante. No es lo que yo pueda pedirle al Señor y obtener algo del Señor para que el Señor me ayude. Es saber primero, número uno, que el Señor está conmigo. Cuando Santiago dice que dejemos que crezca la constancia, esa constancia está hablando de paciencia. Significa que dejemos que esa constancia, esa paciencia haga su obra completa en nosotros. Que no nos rindamos tan rápido, que no nos rindamos. Porque muchas veces nos rendimos casi de inmediato en medio de los procesos. Y lo que Santiago está expresando es que la paciencia, que dejemos que la paciencia haga su obra completa. Que aprendamos algo más profundo. Que no es tan solo saber cuál es la respuesta a mi problema, sino conocer cuál es el proceso para yo crecer en el Señor. Si aprendemos cuál es ese proceso, no vamos a temer cuando enfrentemos algún problema diferente. Llegaremos a depender totalmente de nuestro Señor Jesús. Y eso es importante. Eso es importante. Una vez que usted comienza de nuevo volviendo a las matemáticas, cuando usted comienza a aprender el proceso de cómo resolver los problemas en la matemática, usted ya le va perdiendo el temor a enfrentar cualquier otro problema. Cuando viene el examen, ya usted está preparado y usted sabe que no sabe lo que viene en el examen, pero usted sabe que ya usted conoce el proceso y usted no se siente tan intimidado porque sabe que ese proceso va a funcionar. Cuando nosotros comenzamos a conocer el proceso que tiene el Señor para que nosotros atravesemos a través de las situaciones difíciles, no nos vamos a intimidar, número uno, porque Él está con nosotros, número dos, porque Él nos está ayudando a crecer y a que la obra de la paciencia en nosotros haga su obra completa en nosotros. Aleluya. Este es un proceso de madurez espiritual. Escríbalo ahí. Es un proceso de madurez espiritual. Josh McDowell dijo estas palabras: guarda tu corazón con tu mente. No guardes tu mente con tu corazón. Estas son palabras profundas, porque muchas veces nos dejamos llevar por el corazón, cuando tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos ha enseñado a nosotros, como nos va transformando nuestra manera de pensar el Señor por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que confiar en ese proceso que el Señor ha comenzado en nuestras vidas. En la Biblia encontramos dos palabras cuando se habla de paciencia, dos palabras. Y pues para aquellos que no lo sabían quizás, pero la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego, en su mayoría, y también en hebreo y en arameo. Pero hay dos palabras en la Biblia que encontramos para hablar sobre la paciencia. La primera es conocida como upomone. No es la palabra que Santiago usa aquí cuando leímos esos versos. Santiago no está hablando cuando él dice que tenemos que ser pacientes y animarnos los unos a los otros. Esa no es la palabra que él usa, upomone. No es esa. Upomone significa tener esperanza por algo que se desea. Algo que usted está deseando y usted tiene la esperanza porque sabe que va a hacer algo bueno y conoce el resultado. Cuando vamos, por ejemplo, a una heladería y usted pide su helado o su nieve favorito, y usted, después que le da todos los detalles a la persona que está atendiendo en la heladería, usted le dice todo lo que usted quiere, se lo va a preparar. Aunque tome 5, 10 o 15 minutos, usted está dispuesto a esperar porque usted está esperanzado. Estamos dispuestos a esperar porque sabemos que vamos a obtener lo que tanto deseamos. Estamos ahí. Yo tengo
la paciencia. Yo tengo upomone para esperar ese helado o esa nieve. No estamos sufriendo necesariamente mientras esperamos, porque sabemos que vamos a saborear. Cuando ya termine ese proceso, vamos a saborear y estamos esperando. La otra palabra que se utiliza para paciencia en griego es macrotumia. Y es una palabra compuesta. Esta es la palabra que usa Santiago cuando dice que tenemos que ser pacientes. Entonces, esa es la palabra que él utiliza, macrotumia. Esta es la palabra que significa macro, significa grande o amplio, que abarca un gran espacio, una amplitud grande. Lo contrario sería micro, que es muy pequeño. Y la otra palabra es tumia, que viene de tumus, apasionado, caliente, acalorado, podríamos decir en fuego, que arde en nosotros y viene siendo como un proceso de largo sufrimiento, de aguantar fuego, calor, ardor por mucho tiempo. O la Biblia también le dice a esta palabra longanimidad. También encontramos esa palabra cuando leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22 en adelante, hablando de el fruto del Espíritu. Y entre esos frutos que se mencionan ahí, el amor, el gozo, la paz, está la paciencia, o en griego macrotumia. Ahí esa es la misma palabra que Santiago utiliza para hablarnos a nosotros. Un proceso largo de sufrimiento que estamos atravesando o que podemos atravesar. Se utiliza más esta palabra para expresar paciencia hacia las personas, con otros. Se utiliza esta palabra. Y Santiago dice, así es como se desarrolla el carácter de Dios en nosotros, siendo pacientes, teniendo la paciencia, macrotumia, teniendo ese tipo de paciencia, longanimidad o sufrimiento, largo sufrimiento mientras esperamos. Cuando soportamos los ataques o las provocaciones de otras personas contra nosotros sin contraatacar o vengarnos. Santiago está hablando de desarrollar carácter cristiano por medio de las pruebas, soportando a aquellos que son difíciles de soportar. El verso 7 que leímos dice: amados hermanos, tengan paciencia, pero habla también, dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia. Y el agricultor debe esperar la primera lluvia en los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando la agricultura estaba así en sus comienzos, en esos tiempos bíblicos que hemos estado hablando, había que esperar la primera lluvia, o como dice ahí la palabra, la lluvia en el otoño. Y esa es la lluvia que cae y que prepara prácticamente la tierra para que la tierra pueda ser sembrada. Y luego entonces esperar la lluvia tardía o la lluvia de la primavera para que entonces se pueda entonces desarrollar, o sea, se puedan dar lo que se ha sembrado, las semillas que se han sembrado, entonces se puede dar la cosecha. Y este sembrador o este agricultor tiene que tener ese tipo de paciencia. La paciencia que es larga, un sufrimiento largo, y está depositada su confianza en que esa lluvia va a caer. Y si era el pueblo de Dios, tenía que depositar su confianza en el Señor, sabiendo que el Señor o esperando que el Señor iba a enviar la lluvia a su tiempo, y que luego entonces iba a venir la otra lluvia más adelante. Así que podemos ver ahí, ¿verdad?, que es importante, porque hay que depender de Dios en esa espera. Hay que depender del Señor en esa espera. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Abraham tenía que ser
firme en su espera y paciente, y tenía que utilizar este tipo de paciencia. Pero Abraham se desesperó cuando Dios le prometió que iba a ser, que le iba a dar un heredero, y que por medio de ese heredero iba a ser padre de muchas naciones. Entonces se desesperó, no esperó por la promesa de Dios, y comenzó entonces a hacer las cosas a su manera, y comenzó a planificar él mismo lo que iba a hacer. Y de ahí entonces es que nace Ismael, y todo un pueblo nace de ahí. Así que vemos entonces lo importante que es seguir las instrucciones del Señor, pasar por el proceso que Él ha preparado para nosotros. Lo que Dios está pidiendo es que seamos pacientes, macrotumia, ese tipo de paciencia, longanimidad o largo sufrimiento mientras esperamos en el Señor. Muchas veces hacemos como Abraham y no esperamos por la primera lluvia, y reaccionamos y tomamos decisiones sin contar o esperar en Dios. Muchas veces lo hacemos. Yo lo he hecho. Quizás tú también lo has hecho muchas veces. El versos 8 y 9, cuando comienza a hablar de que tenemos que ser pacientes y darnos ánimo porque la venida del Señor está cerca. Y luego dice: hermanos, no se quejen unos a otros o serán juzgados. No nos quejemos los unos contra los otros. Hay formas de vengarse con nuestra boca o nuestras palabras, y también con el corazón. Y entonces eso es lo que Santiago comienza a advertirnos a nosotros, que seamos pacientes los unos con los otros. Y cuando alguien nos hace daño o encontramos a alguien, ¿verdad?, para desahogarnos porque alguien nos ha hecho daño, entonces ahí comenzamos quizás a contraatacar con nuestras palabras, lo que algunos le llaman o le llamamos desahogarnos, pero en realidad comenzamos a contraatacar con nuestras palabras, quizás no directamente a la persona, pero con otra persona comenzamos a hablar de esa persona. Entonces, eso es una advertencia que nos está haciendo la palabra del Señor a nosotros, ¿verdad? Comenzamos a contraatacar con palabras, y esto es ser impacientes y no esperar en el Señor. Esta es la forma quizás de vengarse o de contraatacar a alguna persona. En Santiago capítulo 1, verso 19, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para hablar y lentos para enojarse. A veces hacemos lo contrario. A veces somos rápidos para hablar y rápidos para enojarnos y lentos para escuchar. Hacemos lo contrario. Santiago capítulo 1 también, anterior a eso, en el comienzo de la carta, Santiago está diciendo: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hay un proceso. Y el propósito de Dios es que aprendamos el proceso, porque una vez que aprendamos a estar y a seguir el proceso que Él ha establecido para nosotros, sus hijos, una vez que aprendemos esto, no importa lo que venga, estaremos listos a enfrentar cualquier cosa que venga, porque sabemos, número uno, que el Señor está con nosotros, y número dos, sabemos que esto nos va a ayudar a crecer en el Señor. Y al esperar en el Señor es que nosotros crecemos. Cuando nos apresuramos entonces a hacer las cosas a nuestra manera, entonces ahí es que comenzamos a meternos en problemas, como le pasó a Abraham, que quiso él
y Sara resolverlo a la manera de ellos y no esperaron en la promesa del Señor. Esto es el carácter de Dios en nosotros, pero el carácter que no es de Dios no quiere escuchar a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Muchas veces quiero hacerlo yo a mi manera, no escuchar a Dios. Yo quiero resolver las cosas como yo sé hacerlo. Muchas veces quiero hablar mal, quiero menospreciar a mi líder cuando quizás me corrige en algo. Quiero menospreciar a aquella persona o a este o a aquel. Y quiero hacerlo a mi manera, en vez de esperar en Dios y ser paciente como Dios ha sido paciente. Y ser lento para hablar y ser lento para enojarme y ser rápido para escuchar es parte del proceso de Dios para nosotros crecer. Porque cuando hacemos esto, entonces sabemos que esta prueba de nuestra fe nos va a ayudar a ser constantes. Y se va a desarrollar la constancia en nosotros, se va a desarrollar la paciencia. Pues una vez que la constancia se desarrolla, entonces comenzamos a ser completos en el Señor, maduramos en el Señor. Santiago está diciendo que si tenemos esta paciencia, este tipo de paciencia, la que estamos hablando, que está dispuesta a esperar en Dios, aunque sufra, aunque arda el fuego, aunque tarde mucho, esto produce el carácter de Dios en mi vida. Y yo anhelo el carácter de Dios en mi vida. Yo no quiero producir mi carácter que quizás he venido arrastrando por muchos años. El carácter quizás que lo aprendí de alguien, quizás que me enseñó mal, o que lo aprendí en la calle, o lo aprendí viendo películas, o lo aprendí de mis amistades, etcétera, etcétera. Yo quiero aprender el carácter de Dios en mi vida. Otra forma de vengarse o contraatacar no es solamente con palabras hablando de alguien más, también nos desquitamos con el corazón. Comienza cuando alguien quizás te ofende. Empezamos a hervir por dentro, a arder por dentro, y comienza ahí a hervir esos pensamientos contra alguien, pero es por dentro. Ya quizás no lo expreso con palabras, hablando de esa persona con otra persona. Ahora lo expreso dentro de mí, en mi corazón hay algo que comienza a hervir dentro de mí. Y queremos tomar el control de la situación, guardando rencor y a veces menospreciando a la persona. Y esto sucede no solamente entre nosotros, entre hermanos en la iglesia o amistades. Esto puede suceder aún en la familia, aún en el matrimonio, cuando llevamos cosas por dentro y solamente comienzan a nacer raíces de amargura en nuestras vidas y las dejamos ahí por dentro. Y esto es una forma de contraatacar. No voy a olvidar lo que me hiciste. No voy a olvidar, lo llevo aquí adentro. Aunque no diga nada, pero está aquí. Y ahora no te voy a tomar en cuenta. Ahora no te voy a hacer caso. Ahora voy a ser indiferente. Comenzamos, ¿verdad?, a actuar de esa forma, y es con el corazón que estamos atacando. Nadie más lo sabe, pero tú lo sabes dentro de ti. Fuiste a un restaurante, te trataron mal quizás en el restaurante, pues no voy a dar una propina. O le voy a dar mala publicidad a este restaurante porque no me sirvieron bien. Y comenzamos a demostrar por dentro, ¿verdad?, las acciones dentro de nuestro corazón. Demuestro lo que está dentro de mí, vengándome de cierta forma, pero solamente yo lo sé. Yo lo sé. Esto lo que hace es que aumenta todo lo peor en nosotros y comprometemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Aumenta y saca lo peor de mí cuando yo me comporto de esa manera y comienzo a guardar cosas en mi corazón. Solo nosotros sabemos lo que está dentro de nosotros. Quizás nadie más lo sabe. No es que otra persona no merezca, ¿verdad? No merezca lo que tú estás haciendo, sino que Dios desea crear un carácter en ti que sea como el carácter de Él, que va de acuerdo con su presencia, que va de acuerdo con su palabra,
que va de acuerdo con Él en nosotros. Quiere crear ese tipo de carácter. También podemos ser indiferentes con algunas personas en el matrimonio. No quiero ser paciente contigo. No voy a escuchar. Voy a ignorar lo que dices. No te voy a hacer caso de ninguna forma. Pero necesitamos esta paciencia que el Señor nos está diciendo. Macrotumia, longanimidad, sufrimiento a largo plazo. Dispuestos a hacerlo, a esperar. Esta palabra se utiliza mayormente cuando se refiere en la Biblia, se usa más y más para hablar sobre el carácter de Dios, porque Dios ha sido paciente con nosotros. Dios nos amó aun cuando nosotros no lo buscábamos y lo rechazábamos. Dios nos amó. Cristo entregó su vida por nosotros cuando nosotros todavía ni pensábamos haber nacido. El Señor tiene este tipo de paciencia para con nosotros. Dios no nos está diciendo que ignoremos cuando nos hacen daño, sino que no nos venguemos ni guardemos cosas en nuestro corazón porque nos hace daño a nosotros mismos. Que mostremos la gracia que hemos recibido de parte de Dios, que también extendamos esa gracia hacia los demás. Su gracia la extendió Dios hacia nosotros por medio de Jesús. Entonces, Jesús fue paciente conmigo. Dios, dice la Biblia, que es lento para la ira, grande en misericordia. Cuando nosotros hacemos esto con los demás, entonces reflejamos el carácter de Dios en nosotros. Comenzamos a reflejar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros lo reflejamos hacia otras personas. La gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces extendemos gracia a los demás. Nosotros somos pacientes con ellos. Somos lentos para airarnos. Somos rápidos para escuchar. Lentos para hablar. Lentos para enojarnos. Entonces comenzamos a reflejar el carácter de Cristo. Jesús fue paciente conmigo. Yo también tengo que ser paciente con los demás. Aprender eso. Y eso se aprende en el proceso. Este tipo de paciencia es un atributo divino y esto es uno de los puntos principales que quiero mencionar. Este tipo de paciencia, macrotumia, longanimidad o ese largo sufrimiento, la larga espera mientras espero en el Señor. Esto es divino, esto es de parte de Dios. Este tipo de paciencia es un atributo de parte de Dios que no se obtiene así por así. Hay que pedirle al Señor que por su Espíritu Santo nos ayude, que nos llene. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu en nuestras vidas nos va a ayudar a nosotros. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, menciona amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Pero ahí incluida también en esos frutos está la paciencia, está la macrotumia. Ese tipo de paciencia es incluida. Eso tiene que venir de parte del Señor y tenemos que pedirle: Señor, dame ese fruto en mi vida. Dame ese fruto que viene de parte de tu Espíritu Santo. Dame eso, Señor. Así que necesitamos esto. Esto es necesario para desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Dios me ha mostrado en ocasiones cuando he tratado de vengarme o guardar rencor en mi corazón contra alguien que me ha herido. Me ha mostrado en ocasiones que eso no es el carácter de Él. Entonces hay que reaccionar, hay que despertar en ese momento. Y si Dios te está mostrando eso ahora, en este momento, ahora mismo, despierta y pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo. En un minuto yo voy a hacer una oración por todos aquellos que estamos en este momento quizás pasando algún proceso y queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos vengarnos, queremos guardar rencor con palabras o dentro de nuestro corazón, pero el Señor te dice: espera en mí, sé paciente con los demás, sé paciente, extiende gracia, extiende misericordia, así como Él extendió misericordia hacia nosotros. Dios ha sido paciente conmigo a través de mi vida.
cuando no lo conocía y después de conocerlo. Él ha sido paciente conmigo, así que también debo ser paciente con los demás. Cuando pensamos en lo bueno que ha sido Dios con nosotros, lo bueno que Dios ha sido conmigo, a pesar de cómo yo he sido, entonces yo puedo extender gracia hacia los demás. Yo puedo ser paciente con los demás. No merecíamos, pero Cristo llevó en la cruz todo lo malo que yo he hecho. Todo lo llevó, lo hizo por mí. ¿Cómo no voy a extender esa gracia a los demás? La paciencia, la misericordia. Pidámosle a Dios que nos llene con su Espíritu hoy. Y como dije al principio, la respuesta es Jesús. Que nos llene el Señor con su Espíritu Santo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el primer paso es entregar tu vida a Él. Tornar de tus caminos de perversidad que te diriges sin el Señor rumbo a la perdición, sin Dios en tu vida. Tienes que venir a Cristo, a la cruz, y pedir perdón al Señor y comenzar por ahí, para que entonces el Señor comience a desarrollar un carácter piadoso, un carácter de Dios en tu vida, y entonces comenzar a recibir de parte del Señor la madurez espiritual que todos necesitamos en Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración en este momento por ti que estás mirando hoy, por ti que necesitas a Cristo Jesús en tu vida, y por todo creyente que también necesita tener esta paciencia, aprender este proceso que hemos hablado de parte del Señor, porque es el proceso que nos ayuda a crecer, ayuda a que podamos ser cristianos maduros en el Señor. Ese proceso nos ayuda. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en medio del proceso. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser pacientes. Este tipo de paciencia, Señor, que necesitamos, lo que es larga espera, longanimidad, sufrimiento de largo plazo, Señor. Que podamos estar firmes, que podamos estar, Señor, llenos de pasión, esperando en ti, sabiendo que tú no fallas y que tú tienes un propósito grande y poderoso con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y te pido por aquellos que no te han conocido, Señor, aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados y venir delante de ti y conocerte y recibir el regalo de la salvación que tú nos has dado, Señor, cuando moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, para pagar el precio de nuestros pecados, Señor. Toca sus corazones hoy, que ellos se puedan arrepentir y comenzar a caminar contigo desde hoy en adelante, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración con nosotros por primera vez, hay una dirección ahí que nos puedes escribir un email. Escríbenos y déjanos saber que tú hiciste esta decisión para nosotros dar seguimiento y ayudarte a que puedas seguir creciendo en el Señor, que puedas seguir madurando y que Dios pueda crear este carácter dentro de ti, un carácter maduro, un carácter de Dios en tu corazón, en tu vida. Así que recuerda también compartir este video por todas las redes sociales. Compártelo, dale like y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí si nos están mirando por YouTube. Y si estás en Facebook, pues comparte el video con otras personas. Y simplemente pues también escríbenos ahí y dale like si es que ha sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, y pues creo que nos queda una parte más sobre el libro de Santiago que estaremos compartiendo con ustedes próximamente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.